Sí, puestos de pie, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tenernos aquí esta mañana para escuchar tu palabra siendo predicada. Ahora que nos hemos acercado a este momento culminante en este culto de adoración, yo te suplico que nos concedas la bendición de que abras nuestros oídos, escuchemos tu palabra, que entendamos correctamente ese mensaje que nos has dejado en las Escrituras. Para ello suplicamos el auxilio del Espíritu Santo. No queremos errar, no queremos desviarnos, no queremos quedarnos con la noción de un Dios, de un evangelio a nuestra manera, a nuestro gusto, sino que deseamos que nos des ese verdadero conocimiento de ti, que por medio del Hijo nos acerquemos a ti, que des esa fe verdadera para salvación, ese arrepentimiento para vida. Hoy es el día que tú llamas, Señor, para que nos arrepintamos, para que creamos, para que seamos salvos. Guárdanos de posponer, guárdanos de esas decisiones necias que piensan que pueden dejar para mañana algo tan urgente como el estar a cuentas contigo. Yo te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Yo los invito a buscar en sus Biblias Oseas capítulo 14. El libro de Oseas capítulo 14. Y ya estamos muy pronto a finalizar este libro que iniciamos el año pasado. Hoy estudiaremos los primeros 8 versículos que vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Oseas capítulo 14. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle, quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Si es la primera vez que usted está escuchando un sermón de esta serie, ciertamente el pasaje que hemos leído contiene bellas promesas que el Señor está dando aquí para todo aquel que se arrepiente. Sin embargo, para poder apreciar correctamente estas palabras de bendición que el Señor ha dado, uno tiene que recordar que Oseas primeramente habló muchas palabras de juicio. Solamente, ¿verdad? Recordemos cómo finalizó la última palabra de condenación para el reino del norte. Versículo 16 del capítulo 13. Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Dios, caerán a espada, sus niños serán estrellados, y sus mujeres encintas serán abiertas. Cada vida humana tiene valor, cada vida humana es digna, porque es hecha a la imagen de Dios. Por ello nosotros debemos defenderla desde su misma concepción. Pero hubo juicios como estos en el pasado,
que incluyó la muerte de mujeres, de niños y niños aún en el vientre de sus madres, tales fueron esos juicios. El juicio que llegó al reino del norte nos recuerda que ninguno de nosotros está sin pecado delante de Dios y que la muerte es la paga justa del pecado. Hoy ninguna nación claramente puede reclamar este derecho o que ha recibido un mandato de Dios de ir y aniquilar, asolar una nación de esta manera. Hay ahora un orden debido en el cual todos aquellos que están en autoridad son los encargados de castigar a quien hace lo malo. Lo que no debemos olvidar es que de todas maneras la muerte le alcanzará a usted algún día. Pero solo hay uno que venció la muerte, y ese es nuestro Señor Jesucristo. El juicio para el pecador no solamente es la muerte en esta vida terrenal, sino que para todo pecador no arrepentido lo que le aguarda es una eternidad de horrores en el infierno, la muerte segunda. No obstante, así como leíamos estas palabras, también el Señor decía que Él mismo era la muerte para la muerte. Por eso es que Pablo, al final de 1 Corintios capítulo 15, puede citar esta sección de juicio como palabras de esperanza para el creyente. ¿Por qué? Porque Jesucristo se levantó de entre los muertos. El cristiano tiene esa esperanza de que un día resucitará juntamente con Jesús y que por lo tanto toda su labor en la tierra no es en vano. Pero al acercarnos hoy a nuestro penúltimo sermón de Oseas, esta profecía final que cierra con este llamado al arrepentimiento y con palabras de consuelo y restauración, como les digo, son bellas. Pero yo ruego al Señor que podamos nosotros de verdad decir que son palabras hermosas, que son palabras de gracia, porque ahora podemos apreciar mucho mejor cuán grande es la gracia de Dios en salvar pecadores. Porque las palabras de juicio que fueron pronunciadas podrían ser también perfectamente para nosotros si hubiéramos vivido en los días del reino del norte. Muchos quieren esto último, prosperidad, florecer, mucho fruto. Claro que las bendiciones son atractivas. Pero ¿para quiénes habló Dios estas palabras? ¿Quiénes pueden realmente esperar la promesa del amor y del perdón de Dios? Entonces que conceda hoy el Señor la gracia para que nosotros podamos contarnos con aquellos que estarán en este porvenir redimido que hemos leído aquí. De una vez digo, no hay manera dogmática para establecer que esta haya sido en efecto cronológicamente, es decir, en el orden del tiempo, la última profecía de Oseas. Lo que sí podemos decir es que así lo quiso el Espíritu Santo. Esta es la palabra con la que cierra este libro y muy probablemente corresponda también con el hecho de que fue dicha después de la palabra del capítulo 13. Es más, podríamos decir que Oseas pronunciaba estas palabras acerca de un futuro bendito y redimido en lo que ellos iban desfilando como esclavos hacia Siria. Quien escuchaba esto entendía bien, hay un futuro bendito, sí. Yo no lo voy a ver con mis ojos ahora mismo, porque me corresponde el juicio. Pero aún con ello, como vemos, hay un llamado a arrepentirse y buscar a Dios. Entonces veremos este pasaje con 3 puntos. Primero veremos este llamado al arrepentimiento, veremos la promesa del perdón y finalmente veremos las bendiciones de la restauración. Un llamado al arrepentimiento, la promesa del perdón y las bendiciones de la restauración. En primer lugar, la gracia de Dios sobresale en este pasaje porque hay un claro llamado al arrepentimiento. Versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios.
el solo hecho que haya un mandato de Dios diciendo vuelvan a mí, es gracia de parte de Dios y es misericordia. Para un pueblo que estuvo sumido en la idolatría, en la rebelión, en el engaño, constantemente, multiplicando altares, pero Dios dice, vuelva a mí. Es un llamado con carácter urgente, perentorio, insistente, vuelvan a mí. De hecho, 2 veces lo leemos, ¿verdad? Versículo 1, vuelve, oh Israel. En el versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Ahora, este llamado no es ajeno en este libro. No quiere decir que fue hasta el final que Oseas dijo, bueno, ahora sí voy a llamar a este pueblo a que se vuelva a Dios. No, Dios lo hizo muchas veces. Por eso les digo que aún así hace que brille aún con más fuerza el hecho de que Dios aún una vez más les diga, vuelvan a mí, porque se los había dicho muchas veces, pero no escucharon, no atendieron. Dios dejó muy claro, por medio de las profecías que daba por su siervo, de que no estaba solamente el propósito de juzgarlos, sino también de que se arrepintieran de su maldad. Capítulo 2. Versículos 6 y 7. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Capítulo 3, versículo 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Sabemos quién es este David, su rey, es nuestro Señor Jesús. Capítulo 5, versículo 15. Este es Dios primeramente quien habla. Andaré y volveré a mi lugar. ¿Para qué? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Y qué responde el pueblo? Ahora venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Aquel que hizo la herida es aquel que me puede sanar también. Capítulo 6, versículo 11. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Una promesa de que un día regresarían. Y capítulo 12, versículo 6, más recientemente, que estudiamos. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Todas esas palabras que hemos leído en este caso de volver a Dios, es la misma que hemos leído aquí en el capítulo 14. Es un hecho de cambiar de dirección, pero no para cualquier lado, es para buscar a Dios. ¿Pero qué hicieron ellos? A pesar de todas estas exhortaciones que hemos leído, capítulo 7. Durante los días de Oseas, ellos no hicieron caso. Capítulo 7, versículo 10. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. ¿Por qué? Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Versículo 17. Está mal esa cita. Versículo 16 es, volvieron, pero no al Altísimo. Volvieron, sí, pero no al Altísimo. No buscaron a Dios. Esa es la esencia del arrepentimiento. No es simplemente cambiar por cambiar, no es hacer ciertos cambios en el rumbo que uno sigue, cambiar una manera de pensar, simplemente es que es volverse, pero volverse a Dios. Esa es la súplica constante. O sea, no es simplemente deje de hacer lo que está haciendo, es deje lo que está haciendo para volverse a mí. Por eso también es lo que leemos en el capítulo 14. Sí, vuelve Israel, pero ¿a quién? A Jehová tu Dios. Y el versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová.
Es la misma idea que luego entonces encontraremos en el Nuevo Testamento. Quizás alguno ha escuchado la palabra cuando se explica que metanoia, ese cambio de mente, cambiar esa forma de pensar, pero que no es sencillamente que usted deje de pensar como estaba haciendo, es que usted, viendo la maldad de su pecado, reconociéndose como pecador, vuelve a aquel que le puede salvar, que es el Señor Jesús. Volver, pero sí, ¿a quién? A Dios, a aquel que hemos ofendido precisamente. No es arrepentimiento, sino se acude a Cristo. Muchos confunden esto. Y la Biblia también nos tiene que aclarar. Hay muchos que lloran, hay muchos que se lamentan de muchas cosas, pero realmente no están lamentando el pecado y no están lamentando que han ofendido a Dios. ¿Y cómo se sabe? Porque no lo están buscando a Él. Lo que están lamentando son las consecuencias que están viendo en su vida. Es cuando el pecador se ve como pecador, siente la plaga del mal y de la contaminación en su corazón y vuelve su mirada a Dios. Si nos trasladamos una vez más al Nuevo Testamento para hallar ilustraciones más claras de esta verdad acerca de volverse a Dios, de este llamado al arrepentimiento, Jesús lo hizo con una parábola que es demasiado conocida para nosotros, la parábola que es llamada del Hijo Pródigo, en referencia al hecho de que el hijo era desperdiciado. Lucas capítulo 15, ¿verdad? Ustedes conocen lo que sucede. El hijo básicamente desea la muerte de su padre, le pide la parte de su herencia, se la lleva, la gasta en una vida licenciosa, no tiene ni para comer y pasa lo siguiente. Lucas capítulo 15, versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, ¿y qué va a hacer? E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Y qué pasó? Hizo como aquí dijo. Se levantó y fue a su padre. Eso es lo que equivale al pecador volviéndose a Dios. Ahora, Oseas capítulo 14 no solamente nos dice o exhorta al pecador a volver a Dios, a volver a Jehová, sino que también incluso le está enseñando a ese remanente que sería salvo por la gracia de Dios, cómo luce esa confesión de aquel que se ha arrepentido. Versículo 2. Llevad con vosotros palabras, ¿de qué? De súplica. Y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Lleven con ustedes lo que han de decir. Otra traducción dice: piensen bien lo que dirán. Llama la atención porque es lo que vemos, ¿verdad? En Lucas capítulo 15. El hijo menor, antes de regresar a su padre, primero se dijo en sus adentros qué iba a decir. Esto haré, iré a mi padre y diré lo siguiente. ¿Y qué pasó cuando llegó a su padre? Dijo como había pensado. Por supuesto, aquí el profeta, escribiendo siglos antes de que nuestro Señor Jesús nos enseñara esa parábola, no nos está dando una receta. No significa que el arrepentimiento, para que sea verdadero arrepentimiento, alguien tiene que decir exactamente esto: Señor, quita toda iniquidad y acepta el bien y acepta la ofrenda de mis labios. Lo que hay que ver es lo que está detrás de estas palabras. Hay una disposición de la persona a primeramente humillarse, porque son palabras de súplica. ¿Cuándo suplica usted algo? ¿O cómo es usted cuando suplica? Es diferente, ¿verdad?, si hubiera sido la palabra demanda. Usted demanda algo cuando usted entiende que tiene una cierta potestad o derecho de que eso le sea dado. Cuando usted suplica es cuando sabe que tiene que rogar por ese favor, de que no lo merece, de que no está en usted que le sea dado, que es
la otra persona que tiene plena potestad para decirle sí o no. Piense bien lo que dirá. Recuerde que no es usted quien tiene la última palabra, es Dios. Es el que sabe que no tiene nada que ofrecer, que lo que tiene más bien, en cambio, es una iniquidad que está delante de Dios, que causa una enemistad y una separación con Él. Esto es lo que toda alma arrepentida está dispuesta a confesar. Señor, quita mi pecado, y no puedo en mis fuerzas, no puedo si primero tú no lo quitas. Quita mi pecado con el que te he ofendido, con el que he ofendido tu santo nombre. Nada tengo que dar, Señor, acepta esta ofrenda de labios. Esta palabra que tenemos como ofrenda aquí, ¿verdad? Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. En algunas versiones puede leerse también como el becerro, acepta el becerro de nuestros labios, ¿verdad? Una expresión interesante. Pareciera que originalmente estaba esa intención de ser un juego de palabras, donde el pecador arrepentido sabe que la manera de acercarse a Dios no era con esos ritos vanos que ellos habían corrompido, que Dios había ordenado, por medio de los sacrificios animales. Yo no puedo acercarme a Dios con este rito externo, matando animales, si verdaderamente mi corazón no está dolido delante de Él por mi pecado, que es mi iniquidad, que ella está en mí y que estos animales no pueden quitarla. El becerro, entre comillas, por decirlo así, el becerro legítimo es la confesión de pecado y la adoración a Dios. Aquellos que se arrepentirían verdaderamente dejarían ese camino de sacrificios superficiales, pero con sus corazones lejanos a Dios, desprovistos de amor para con Él, desprovistos de misericordia para el prójimo, como también ya Oseas les había amonestado varias veces. Eso que ustedes están haciendo, eso no es sacrificio, eso no es verdadera contrición, dolor por el pecado. Capítulo 5, versículo 6. Y vean qué palabras. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. No, ya no era por medio de sus sacrificios animales. Capítulo 6, versículo 6, palabras más familiares todavía. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Capítulo 8, versículo 13. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. ¿Ahora qué? Se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Ellos podían llegar con el cordero, podían llegar a quemarlo, pero Dios dice: yo lo que estoy viendo es su iniquidad. No acepto, no lo acepto. El verdadero arrepentimiento sabe que no tiene obra que pueda hacer para ser reconciliado con Dios. Si Dios no quita mi iniquidad, nada que yo haga podrá quitarla. Versículo 3, capítulo 14. El verdadero arrepentimiento, además, sabe, capítulo 14, versículo 3, sabe que no tiene a quien acudir sino solamente a Dios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, no diremos a nuestros ídolos, dioses nuestros. Este llamado urgente al arrepentimiento acepta la inutilidad de haber buscado refugio fuera de Dios. Las personas entenderían que esto que está aquí está escrito para
nuestra amonestación y saber de que todo esto que hizo la nación del norte fue vano, que todo lo que yo haga o intente también va a ser igualmente vano. ¿Qué hicieron las naciones por ellos? Nada. Egipto no les pudo ayudar y Asiria terminó siendo un pueblo traicionero. En el pasado les ayudó, pero ¿quién los llevó cautivos? Al final fue la misma nación de Asiria. Por eso el remanente, pero en particular esa descendencia futura de esta nación que cayó, recordaría muy bien, el asirio no nos va a librar ninguna nación. Finalmente entenderían lo que Dios les dijo tantas veces. Yo Jehová, yo vendré, les saldré como león, los despedazaré y no habrá quien los liberte. Y en efecto fue así. Nadie puede librar. No fue el asirio, tampoco fueron los caballos. No montaremos en caballos. Esto fue algo que muy pronto se notó también en Israel cuando se establecieron como un reino. Dentro de las cosas que hizo Salomón, que todo era, ¿verdad? Usted lee la descripción de su reino, es impresionante la cantidad de animales que importaba, la cantidad de oro que entraba, de que la plata era como nada. La gente, plata, eso no lo querían, porque había mucha. Madera buena, la veían como madera barata. Pero ¿qué hizo también Salomón? Multiplicó para sí muchos caballos. Los traía de Egipto. Y Dios había dicho muy claro en la ley que el rey no tenía que multiplicar para sí caballos. ¿Por qué es esto? Una vez más, el caballo como ese animal fuerte, poderoso, militar. Quien tenía muchos caballos podía verse como un reino fuerte, que podía salir a la batalla y vencer. Salomón los multiplicó y más adelante, tanto en el norte como en el sur, hubo reinos que se caracterizaron particularmente por poner su confianza en sus capacidades militares. Pero de nuevo, el corazón verdaderamente arrepentido sabe que no tiene recursos para enfrentar la maldad de su propio corazón y de que cuando venga el juicio de Dios, no importa qué usted tenga a disposición, nada lo impedirá. Ni otras naciones, ni la fuerza militar que usted pueda tener, y sin duda, y muchísimo menos, los dioses falsos que usted se ha hecho para sí. Ni diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. ¿Dónde quedaron los becerros? ¿Dónde quedaron las estatuillas de madera? ¿Dónde quedaron las figuras de plata? Desecho. No los libraron cuando vino el juicio. El corazón verdaderamente arrepentido sabe que ir a Dios también significa derribar los altares de todos los dioses falsos que he levantado. Todos los dioses a los que sirvo tienen que ser echados de mi vida. ¿Por qué? Porque nada harán por mí. No, era Dios quien les daba la victoria en las batallas. Era Dios quien los libraba de otras naciones. Era Dios quien les daba todo lo que tenían. No era Baal, no era Astoret. Las sequías, la hambruna que les vino, la destrucción en general, testificó en contra de Baal. ¿Dónde quedó Baal? Tantos años de sequía, no hay cosecha. No sabemos cómo ellos habrán clamado, pero nosotros sabemos muy bien de aquel grupo, ¿verdad?, que clamó en el Monte Carmelo. Más de 400 hombres clamaron y gritaron, se golpearon a sí mismos y no hubo quien respondiese. Ellos sabían que eso era así, pero ellos mismos confiaron en su momento en los dioses que se habían fabricado, pero cuando llegó el momento y cuando Dios llama al arrepentimiento, el corazón verdaderamente arrepentido dice, no más dioses de mi propia imaginación, no más dioses de mi propia mano. ¿Qué esperanza entonces queda para el pecador? Pero en ti el huérfano alcanzará misericordia.
Llegaría el día en que el remanente de Israel, los que son del Señor, se verían como esos hijos sin padre, solos en su pecado, y cuya única ayuda podía venir de lo alto. Su ayuda no podía venir entonces de otras naciones, de la fuerza militar, de los dioses falsos, solamente podía venir de uno que ha dicho de sí mismo que es el defensor de las viudas y de los huérfanos, de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los desamparados. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, dice Salmo 68:5. Tendrían que reconocer que en el pasado a sus padres Dios los trató como ese muchacho, ¿verdad? Ese muchacho tierno que les enseñó a caminar, que les dio de comer, pero ellos fueron rebeldes, obstinados, necios, y por tanto vino la declaración de juicio para ellos. Dios los trajo, como también había enseñado a Israel. Cuando usted tenga un hijo necio y contumaz, ¿qué va a hacer? Lo va a traer delante de la congregación y lo apedreará. Y Dios llamó a Israel a cuentas. Fueron como un hijo rebelde y necio y los castigó. Pero Dios dice aquí: al que venga a mí arrepentido, al que venga con ese corazón contrito, ya no será más huérfano. Nuevamente podemos encontrar un eco en la parábola del hijo pródigo. El hijo llega y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué reconoce él? Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo ya no soy digno. Yo no soy digno de ser llamado hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que dice el padre? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero en ti el huérfano alcanzará misericordia. Oh, que el huérfano haya misericordia es una expresión también que nos lleva al mismo libro de Oseas. Hago eco de la parábola porque la he estado mencionando. Pero si uno ha estado atento a lo que este libro nos ha dicho en el momento que usted lee, un huérfano que alcance misericordia. ¿Qué es un huérfano sino un hijo desamparado? Alguien que ya no tiene a sus padres. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Oseas que pusiera nombre a sus hijos? ¿Cómo se llamaba la hija? Oseas capítulo 1. Lo-ruhama, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré. Podemos decir también: porque no tendré misericordia más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Es la misma palabra. El huérfano alcanzará en ti misericordia. Ponga a esa segunda hija que tuvo Gomer, póngale Lo-ruhama, porque no voy a tener más misericordia, pero el huérfano en ti alcanzará. No hubo compasión para el pueblo rebelde, pero siempre hay misericordia para el corazón arrepentido y contrito. Ese es el mensaje que también los otros profetas del Antiguo Testamento proclamaron con palabras muy claras: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Juicio, 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 pero Dios dice: vuélvase a mí, tendré misericordia. ¿Y qué sucede? Dios tiene misericordia. Esto entonces nos lleva al segundo punto, esa promesa del perdón. Dice Dios en el versículo 4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces queda claro que Dios, cuando llama a arrepentirse, Dios mismo también se encargará de que aquellos que han sido dados al Hijo, a Jesús, como su pueblo, se arrepientan. Porque dice el Señor: yo sanaré su rebelión. El corazón contrito, humillado, llega y dice: Señor, quita mi pecado.
Y Dios dice, yo voy a sanar su rebelión, yo voy a quitar su pecado. Así como lo que Dios dijo antes con respecto al juicio no pudo ser quebrantado, esto que está diciendo Dios aquí tampoco puede ser quebrantado. Si Dios dice que va a sanar la rebelión, Él la va a sanar. Si Él dijo que iba a salvar un pueblo para su gloria, Dios salvará un pueblo para su gloria. Esta palabra que leemos como rebelión llama la atención. En algunas versiones la pueden leer como apostasía. Yo voy a sanar su apostasía. Voy a quitar su apostasía. La apostasía, ¿verdad? La entendemos como que se da cuando una persona que ha profesado la fe, la niega y se aparta, amando este mundo, tal como hizo Demas, que dejó desamparado a Pablo. ¿Por qué? Porque amó a este mundo. En el original, esta palabra que tenemos como rebelión es la misma palabra que hemos leído en los versículos 1 y 2 como volver, solamente que con una negación delante. Es decir, Dios está diciendo, yo sanaré su no volver. Vuelvan a mí. Y Dios dice, y yo voy a sanar su no volver. Es así como sucede. El pecador arrepentido acude a Cristo por perdón. Él da ese mandamiento. Jesús dijo muy claramente, ¿verdad?, que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Pero también ha mandado claramente el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Os digo, no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cómo es esto que por un lado nos dice que nadie puede ir a Él y por otro lado nos está diciendo arrepiéntase o perecerá? ¿Es la salvación condicional? ¿Depende de lo que el hombre haga? Como vemos, el Señor está diciendo que hay un sentido en el cual la salvación es esa obra enteramente de Dios. Ninguno puede ir si el Padre que me envió no le trajere. O como Pedro, cuando explicó a otros lo que sucedió en la casa de Cornelio el gentil, dice, pero Dios le dio a ellos el mismo don que a nosotros. Y luego que hicieron los demás, alabaron a Dios porque también les había concedido a ellos el arrepentimiento para vida. Es Dios quien lo da. ¿Cómo entendemos esto? Hay muchas dificultades, a veces porque hay malos entendidos, porque no se distingue correctamente entre cuando tenemos precisamente a Dios llamando, diciendo, vuélvase, arrepiéntase, pero por otro lado Dios mismo diciendo, yo sanaré, yo los amaré. Entonces, al no hacerlo, encontramos comentarios, por ejemplo, como este, que es un comentario bíblico en particular, que, por ejemplo, dice, estas palabras de salvación, en referencia a Oseas 14, no prometen a Israel algo que sucederá automáticamente, sino que ofrecen una posibilidad de salvación que es condicional. Israel tendrá que arrepentirse en verdad para que se cumpla esta palabra del profeta Oseas. O sea, esto que estoy leyendo sucederá solo si nosotros no negamos la responsabilidad de parte del hombre. De hecho, todo aquel que es y será salvo porque ha creído, porque se ha arrepentido de sus pecados. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero la salvación es de Jehová. Y aunque la fe está como condición, resulta que Dios mismo se encarga de que las condiciones se cumplan. Por eso la salvación es enteramente de Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué incluye el esto de este versículo tan conocido? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues lo incluye todo, la salvación, la gracia, la fe. Porque Dios nos salva para que creamos, no porque hemos creído. El Espíritu nos regenera por medio de la palabra de vida. Y nada hay que el pecador pueda hacer para que mueva a Dios, para que lo haga, porque es precisamente una salvación por gracia.
La salvación es antes que todo un acto voluntario de Dios. Los amaré de pura gracia. Dios quiso amar. Dios quiso salvar. Quiso amar y elegir desde antes de la fundación del mundo a un pueblo en Cristo para hacerle un pueblo santo. ¿Por qué muchos escucharon palabras de juicio y no se arrepintieron? ¿Por qué sufrieron el castigo? Por su propia rebelión. Dios les envió la verdad, ellos endurecieron sus corazones. Pero ¿por qué entonces luego más adelante Dios enviaría de nuevo su palabra, mandaría a que se arrepintieran y algunos se arrepentirían? Porque así lo quiso. Porque mi ira se apartó de ellos. En lugar de ser objetos de la justa ira de Dios, un día fuimos receptores de la gracia de Dios, sin merecerlo. Nos salvó no por obras de justicia. ¿Por qué a mí? Es la pregunta del alma que ha creído en el Señor. Que reconoce su pecado, se arrepiente y cae en cuenta que cuando buscaba a Dios, ya Dios había salido al encuentro. Sí, el hijo pródigo, el hijo menor dijo, volveré a mi padre, pero ¿qué leemos en Lucas 15? Ya el padre estaba atento y fue a buscarle. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. De pura gracia. Por eso es sublime, por eso es inefable, por eso la cantaremos por la eternidad. Porque fue Dios quien enderezó mi senda, fue Dios quien sanó mi rebelión, fue Dios quien sanó mi no volver. Que salvó a un rebelde que merecía la condenación para hacerlo un siervo de justicia por amor. Y es una promesa que Él da. Si usted ha conocido el verdadero arrepentimiento de pecados, esto ha venido de parte de Dios. Dios perdonará a todos los que se arrepienten y todos los que son sanados por Dios se arrepentirán. Por supuesto, una vez que esta salvación es obrada, algo sucederá en la vida de esa persona que luego vivirá para el Señor y continuará en una vida de santidad. Pero el tema particular que está enfatizando Oseas es que Dios está diciendo, vuélvase a mí. Y Dios dice, yo me encargaré de que usted vuelva a mí. Yo sanaré su rebelión, su no volver. Y si esto ya no fuera grandioso, de que Dios quisiera redimir, de que Dios quisiera salvar, de que Dios quisiera sanar, de que Dios tomara a unos para ser los receptores de su amor y de su gracia, y no objetos de su ira. Dios, que es tan rico en sus tesoros, en su gracia, en su amor, en su misericordia, no solamente salva del pecado, sino que da abundantes bendiciones para aquellos que salva. En particular, les promete esa vida futura, siendo sumamente rica delante de Él. Por eso vamos a nuestro tercer punto, esas bendiciones de la restauración. Dios restaura con tal abundancia que excede las miserias del pecado. Hermanos, esta creación gime a causa de la corrupción que vino por el pecado de Adán y de Eva. Pero Dios bendecirá a los suyos con una nueva creación, con cielos nuevos, con tierra nueva que ya no estará bajo maldición. Versículo 5, yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, y os seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. El lenguaje se intercambia tanto entre quién es
¿Quién, verdad? Que a veces, ¿quién se pone como el rocío? ¿Quién es el árbol? ¿Quién es el que florece? Obviamente no todo se refiere a un aspecto material de cielos nuevos y tierra nueva, sino que se refiere también al pueblo en sí mismo. Pero veamos que el lenguaje está siendo intencional en poner el gran contraste que hay entre el Dios vivo y verdadero y lo falso que era Baal. Recordemos que Baal se veía como ese Dios de la fertilidad al que usted clamaba para que vinieran las lluvias, pero es Dios quien dice: yo seré a Israel como rocío. Yo soy el que verdaderamente voy a proveer para que siempre esté la humedad suficiente y necesaria para que las plantas produzcan abundantemente. Ellos pensaban que todo lo tenían de Baal y por eso se volcaron a él pensando que él les había dado todo, pero no, Dios dice: yo se los di. Pero vendrá un futuro donde ustedes ya no servirán más a los dioses y verán que yo soy verdaderamente su sustentador. La lluvia, las cosechas, todo lo tenían por Jehová. Pero en esta restauración futura que se nos habla aquí, no solo la tierra producirá, sino que producirá abundantemente y para siempre. Sino también, ¿verdad? Se cita mucho el Líbano, ¿verdad? Versículo 5, sus raíces como el Líbano. Versículo 6, y perfumará como el Líbano. Versículo 7, florecerán como la vid, su olor será como de vino, o en algunos casos podemos leer como el cedro del Líbano. Tantas veces el Líbano aquí citado. ¿Y por qué se cita tanto? No solo aquí, sino en tantas partes de la Escritura. Usualmente el Líbano se cita porque era un referente de lo que era un bosque verde, con árboles altos, fructíferos, frondosos. El Señor les dice: ven el Líbano, algo más glorioso les espera. Más que el Líbano aún, florecerán y fructificarán, y esas raíces fuertes, bien pegadas al suelo. El libro de los Cantares nos menciona, ¿verdad?, también al Líbano, todo. ¿Por qué? Porque era ese símbolo de belleza, de algo digno de ser apreciado, de prosperidad. Es Dios quien es como el rocío, que los riega a ellos. Pero como les decía, esta figura se extiende no solamente a aspectos de tierra y de producción agrícola como tal, sino a Israel mismo. Son ellos los que florecerán como el Líbano. Cuando más bien habían llegado palabras de juicio donde decía Dios por medio del profeta Oseas: dales, oh Jehová, lo que les ha de dar, dales pechos enjutos, dale pechos secos, dale matriz que aborte. Ahora es: ustedes fructificarán, prosperarán. Claramente sabemos que ya no habrá casamiento en el cielo. Pero el hecho es de un pueblo numeroso, abundante, lleno de vida. Maravillosa gracia que da vida al que estaba muerto, huesos secos que vuelven a la vida. El que era como árbol sin fruto ahora es fuerte, robusto, verde, fructífero. Ese es el contraste que se está marcando acá. El que estaba muerto ahora tiene vida. El que no tenía fruto ahora produce fruto. La reversión del juicio es evidente. Y finalmente, tanto que el libro denunció a los ídolos falsos, hermanos, qué palabras las que tenemos en el versículo 8. Cuando finalmente ese remanente salvo dirá: ¿qué más tendré yo con los ídolos? Saber que este libro nos mostró hasta dónde puede llegar la obstinación, ¿verdad? ¿Ven lo que se les venía? Y más bien lo que hicieron fue multiplicar altares, fueron a hacer más figuras. Pero llegará el día en que nosotros podremos ser libres completamente de toda idolatría. ¿Qué más tendré yo con ellos? Nada, 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 porque estaré delante del Dios único, vivo y verdadero. Ya no tengo por qué recurrir. Ya mi corazón no será esa fábrica de ídolos. Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Por su rebelión e idolatría Efraín cayó. Pero así como Dios en los días de Elías reservó un remanente que no se inclinó ni besó a Baal, también Dios rescatará de estos descendientes futuros de los que cayeron, pero no solamente de los que cayeron, sino una multitud tanto de judíos como de gentiles,
¿Para qué? Para llevarlos, para que moraran bajo su sombra, ¿verdad? Dice el versículo 7, volverán y se sentarán bajo su sombra. O dice el versículo 8, yo seré a él como la haya verde, o como un pino, quizás un término más conocido para nosotros, un pino, un ciprés verde. Son figuras inusuales, ¿verdad? Dios diciendo aquí, seré como un árbol para ellos. Y el pueblo morando bajo la sombra de ellos, creciendo debajo de este árbol, teniendo su fruto a su tiempo. El punto es claro. ¿Quién es el proveedor de ellos? ¿Quién es el sustentador de ellos? ¿Quién será su benefactor? ¿Quién será su salvador? ¿Quién será su redentor? ¿Quién será su ayudador? Será Jehová. Ese es su nombre. Con esto exponemos el contenido de este capítulo hasta el versículo 8. Tiempo para que apliquemos aún más puntualmente para nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿qué más tendrá usted con los ídolos? ¿Qué más tendrá usted con los ídolos? Vean, nosotros estamos por finalizar el estudio de este libro, pero los ídolos de su corazón permanecerán ahí. Si usted no se ha rendido al Dios vivo y verdadero, ¿qué será su vida? ¿Será una vida que seguirá sirviendo a cuanto ídolo siga fabricando? ¿O será una que, arrepintiéndose verdaderamente de su pecado, entenderá que ahora puede, por el auxilio del Espíritu Santo, derribar cada altar que se quiere erigir en su corazón? Porque usted sabe que ya ahora esa tierra ha sido conquistada, de que ahora usted sí tiene un Señor y Salvador que es Cristo, que a Él le sirve, que a Él le pertenece. La historia de este pueblo no daba esperanza de que un día ellos iban a cambiar, o que regresarían más bien a Dios en lugar de seguir sirviendo a Baal. Pero a su debido tiempo Dios actuó para mostrar su poder para salvar a idólatras de una vida vana, de una vida de pecado. Los ejemplos también ya en su momento los vimos, cómo Dios salvó a Abraham, el llamado padre de la fe. ¿Y qué era Abraham antes de que Dios lo llamara? Un servidor de ídolos. Era un idólatra, pero Dios lo llamó y lo salvó. ¿Quién era Jacob sino un engañador? ¿Y qué era su familia sino una familia que servía a los ídolos? Pero ¿qué sucedió cuando Dios se le reveló a Jacob y lo salvó y lo transformó? Mandó a su familia quitar todo ídolo que había en medio de ellos. Y así como Dios ha salvado a idólatras, por gracia y por misericordia, hoy una vez más llama para que usted deje la idolatría y se rinda a Él. Para que deje todo pecado, para que deje toda confianza en el brazo inútil y débil del hombre y en cambio se vuelva a Jehová. ¿Qué más tendrá usted con los ídolos? ¿Verdad que sería lamentable que luego de semanas y semanas de que Dios nos mostrara por su palabra las consecuencias de la idolatría, que usted siguiera su vida como si nunca hubiera escuchado al respecto? Por otro lado, para nosotros como creyentes, yo sé que aún debemos seguir pidiendo al Señor que nos ayude y nos instruya cómo seguir nosotros entendiendo correctamente cuando nos encontramos con este lenguaje de restauración y de promesa que parece ser exclusivo como a Efraín, como exclusivo a Israel. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes del nuevo pacto de verdad identificarnos y vernos que estamos nosotros incluidos en esta palabra de promesa que se está dando acá? ¿Cómo y cuándo nosotros veremos las bendiciones de esta restauración? Nosotros debemos recordar que Cristo Jesús también obró la reconciliación y de dos pueblos hizo uno. Ya no hay tanto judíos por un lado y gentiles por el otro. Y el libro de los Hechos testifica de esa manera. La salvación llegó a judíos, llegó a samaritanos, ¿verdad? Los que dieron al lugar luego de que el norte cayó. Y llegó en general a todos los gentiles y a prosélitos y a personas de toda nación.
¿Qué esperamos nosotros? Esperamos nosotros literalmente que un día estaremos en una tierra aquí llamada Jerusalén, donde ahora todo volverá a ser verde y abundante de lluvias. No, nosotros aguardamos el regreso de Cristo. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Pero entonces, pastor, ¿cómo me identifico yo en todo este lenguaje del Líbano y del olivo y de las ramas? Creo que el siguiente comentario de un hombre llamado Douglas Stuart nos puede ayudar a entender mejor. Dice aquí: el marco de tiempo para la restauración de Israel en el Antiguo Testamento es tan indefinido como el marco de tiempo para el regreso de Cristo en el Nuevo Testamento. Es decir, estas personas que escuchaban estas palabras no sabían realmente cuándo iba a venir esta restauración, como tampoco nosotros sabemos cuándo regresará Cristo. Pero para la persona de fe, esta indefinición, es decir, el no saber cuándo regresará Cristo, no es ningún problema. Es suficiente saber que el plan misericordioso de Dios finalmente prevalecerá y que su pueblo un día estará completamente unido a Él. Uno puede esperar que la restauración llegue pronto y uno debe estar preparado para ello manteniendo la lealtad a los mandatos divinos, pero nadie puede suponer que llegará durante su vida. Las personas escucharon en su momento: un día otra vez seremos fructíferos, pero no sabían cuándo iba a llegar, no podían suponer que llegarían cuando ellos estuvieran con vida. ¿Anhela usted el regreso de Cristo? Si es cristiano, usted anhela el día que Cristo regrese, pero ninguno de nosotros puede tener la pretensión de decir que regresará estando conmigo en vida. Pero yo sí sé algo: regresará. Dios restaurará. La nueva señal era una época de vida abundante. Dios mismo será el sustento de Israel. Después de que se vuelvan a Él, el árbol de la vida florecerá y dará frutos para el pueblo de Dios. El Israel que ha visto esta promesa como ha empezado a cumplirse, en última instancia es la iglesia de Cristo. La iglesia ha heredado las promesas de restauración de Oseas y del resto del Antiguo Testamento. Esperamos un sustento eterno y la abolición final de cualquier amenaza de las maldiciones del pacto. ¿Por qué? Porque Cristo fue hecho maldición. Él llevó la maldición del pecado en nuestro lugar. Y todo lo que se dice en los libros proféticos respecto a ese futuro glorioso de Israel, sepamos bien nosotros que ahí está esas promesas para la iglesia de Cristo. Nosotros las heredamos. Somos el pueblo de Dios por la fe en Jesús. Nosotros no hablamos de dos restauraciones, no hablamos de un futuro glorioso para Israel y otro futuro glorioso para la iglesia. Sin embargo, hacer esta distinción sigue siendo muy común en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Por ejemplo, vean lo que dice una Biblia de estudio. Esto que estamos leyendo, dice él: esta restauración sucederá cuando el Señor reciba bondadosamente al pecador arrepentido. En el caso de Israel, estas bendiciones las recibirá en el milenio. No voy a tocar lo referente al milenio en este momento, solo basta ver la separación que el autor está haciendo claramente. Hay aquí algo que es para el pueblo de Israel y será, según él, en el caso del milenio. Pero nosotros no nos acercamos a la Biblia de esta manera. Entendemos que Dios ha establecido un pacto en la eternidad y que ese pueblo que le dio al Hijo está compuesto tanto por judíos como gentiles. No, las promesas que leemos aquí son para nosotros, la iglesia de Dios. Tenemos nosotros evidencia de que podemos aguardar, en un sentido, dejando de lado la parte simbólica, pero de aguas, de árboles, de fruto, para nosotros. Sí, Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad,
Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Los israelitas no sabrían cuándo vendrían estas bendiciones. Nosotros no sabemos cuándo regresará el Señor, pero Él volverá. Y el infeliz que ha sido salvado por gracia podrá cantar en Sión por siglos mil su amor que le salvó. Cuando estemos en esa Jerusalén celestial, este es el incansable, el insuperable amor eterno de Dios, que envió a su Hijo, que vivió obediente para recibir el castigo de mi rebelión. Sin duda, en Dios alcanzaremos misericordia. Hoy una vez más llamo al arrepentimiento de nuestros pecados, de que vuelvan a Dios, de que reconozcan la impiedad de vivir una vida separada de Él, de vivir adorando lo que no es Dios. Nada de lo que usted tenga, nada de lo que usted sea en esta vida le salvará en el día del juicio final. Su única esperanza es que Dios le sane. Vuélvase a Él. Hoy puede ser el día de salvación. Y diga a Dios, como hoy nos ha sido enseñado: quita mi iniquidad. Y nosotros sabemos bien que Dios ha provisto cómo la iniquidad puede ser quitada. Recordemos las palabras de Juan el Bautista respecto a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo su pecado puede ser completamente borrado, perdonado. Y Dios ha dicho: sanaré su rebelión. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por habernos mostrado cómo ninguno podrá estar sin excusa delante de ti. Sí, dijiste que traerías juicio y condenación, pero has dicho aquí con palabras muy llanas, con palabras muy simples, que podemos entender cualquiera de nosotros: vuelve hacia mí, yo le sanaré. Es terrible, Señor, que nosotros nos podemos acostumbrar tanto a escuchar acerca de este precioso mensaje de salvación y no apreciar de que si no hubiera sido de que tú sanaras esa rebelión, nosotros nunca hubiéramos ido a ti. Cuánta gracia, cuánta misericordia. Amaste porque quisiste amar. Que aquellos que tenemos certeza, Señor, de que nos has salvado, que nos has dado ese arrepentimiento para vida y que constantemente seguimos viendo lo necesario de arrepentirnos por nuestro pecado con que seguimos pecando a ti, de cuán grande es tu gracia, de que quisiste amar a un pecador como yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Tantos que escuchan este mensaje, tantos hoy aquí que lo han escuchado y que lo harán a un lado. Pero yo te doy gracias de que no es así para con todos. Habrá un remanente que estará en esa gloria eterna, que serán testigos de todas estas ricas y abundantes bendiciones que traerás en la restauración plena de tu pueblo. Una eternidad para alabarte, una eternidad para adorar al Cordero que murió en la cruz para el perdón de mis pecados y que se levantó y resucitó como testimonio de que su sacrificio fue aceptado. La gloria sea a Él. Y te damos
Gracias, Señor, por el tiempo que hoy nos has dado, que meditemos en estas palabras y que nuestros corazones sean preparados para escuchar una vez más la predicación en esta tarde. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.